En las fuerzas militares hoy en día existen grupos selectos de personas especialmente entrenados para llevar a cabo una misión. Ellos se llaman las fuerzas especiales. Cada especialidad militar tiene su grupo de fuerzas especiales. La Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina, y requiere casi una disposición a dar su vida para poder entrar y poder aprobar el entrenamiento y ser llamado fuerzas especiales. De los que intentan entrar, solamente unos 30% logran pasar esos exámenes tan rígidos, físicos, mentales, de agilidad. Es un entrenamiento muy duro. La mamá de un joven que estaba haciendo ese entrenamiento vino a hablar conmigo y me dijo, mi hijo está preparándose para entrar a las fuerzas especiales en la Marina norteamericana. Ora por él, porque hasta puede morir en el intento. Y él está tan dispuesto a entrar que está dispuesto a dar su vida. Fuerzas especiales. Cuando hay algo para hacer, cuando hay una misión que realizar, son las fuerzas especiales que el presidente ordena que vaya y lleve a cabo la misión. Las fuerzas especiales pueden hacer cosas que el ejército no puede. Son grupos pequeños, normalmente preparados, especializados y con los recursos suficientes para llevar a cabo la misión. Y no vuelven sin haberlo hecho. Se mueven rápidamente y vuelven. Y no dejan atrás sus compañeros. Si hay una muerte, traen con ellos los que mueren. Es una parte de la lealtad. El 11 de septiembre, cuando las Torres Mellizas cayeron en Norteamérica, en ese mismo día ya habían fuerzas especiales en tierra en Afganistán. No demoraron meses. Ese mismo día empezaron a entrar. Dios también tiene fuerzas especiales. Y hoy en día Dios está preparando a todos aquellos que se dejan preparar de corazón, se entregan, pero tienen que tener un deseo. Aunque me cueste la vida, yo entraré a las fuerzas especiales de Dios. Requiere el mismo tipo, o aún más, de comprensión de lo que Dios está haciendo. Una entrega total bajo el control del general divino, del comandante general. Y también, como las fuerzas militares, es Dios, es el mandatario divino que ordena, que lleva a cabo y que suple las necesidades y los recursos. Y ese equipo sale, realiza la obra y vuelve. No acepta volver sin haberlo realizado. Si Dios también tiene fuerzas especiales, se puede imaginar quién tiene más. También, quién está preparando aún. El enemigo de Dios. El enemigo de Dios también está preparando en este momento sus fuerzas especiales. Las masas no son las fuerzas especiales. La iglesia en general, cristiana, no son las fuerzas especiales. Son grupos pequeños, selectos, que comprenden lo que está pasando, que comprenden los eventos, quien se han entregado para trabajar tiempo entero para llevar a cabo una misión. El enemigo lo tiene y Dios ciertamente lo tiene. En las edades medias, la iglesia de aquella época desarrolló para mantener la doctrina lo que llamaba ella la Santa Inquisición. No había nada santo de la Inquisición, pero se llevó a cabo eso a cualquier costo humano, a cualquier sufrimiento humano, para llevar a cabo una misión. Habían personas especializadas, dispuestos a matar, torturar,
eliminar, destruir, para poder mantener el poder. En el Perú, en Lima, Perú, por muchos años, y todavía está allí, un centro turístico que permitía que uno podría pagar y entrar a ver lo que llamaban la Inquisición, al lado del Palacio de Justicia. Al entrar allí, el guía turística mostraba primero la sala del juicio, donde habían 3 jueces. El víctima, el hereje, fue traído frente a los jueces, donde después de muchos meses o años de cárcel, tortura, qué sé yo, por fin llegó para la sentencia. Cuando uno pasaba frente, por la puerta a la derecha había un pequeño hueco donde el acusador podía hablar, acusando de todos los crímenes de lo que estaba en la lista contra el víctima. No se identificaba el acusador, podría ser cualquiera. Aún en los días de Jesucristo, los falsos testigos se ponían de pie delante del víctima. No, en ese tiempo, cualquiera podía acusar sin que nadie sepa quién era, para escuchar la lista. Después se le pedía al Cristo que estaba en el crucifijo atrás, colgado, que diga si es culpable o si no es culpable. Y los jueces miraban para atrás, y ahí en la cruz, colgado en ese crucifijo, estaba el Señor Jesucristo, obviamente una imagen, y la cabeza del Señor Jesucristo decía, sí, culpable. El guía turística llevaron atrás a los turistas y mostraban donde había un cordón, donde el juez jalaba la cabeza, para que diga que era culpable. Eso se llama justicia, entre comillas. Sin embargo, con más de entre 50 a 100 millones de personas que dieron su vida durante esa época, con tanta crueldad, en el 12 de marzo del año 2000, el Papa Juan Pablo II escribió una carta pidiendo disculpas al mundo por lo que había hecho, las barbaridades de la Inquisición. No admitió culpa, solamente dijo disculpa. No dijo que estaban en el error. Nunca se ha disculpado lo que se ha hecho en lo que es admitir error. Solamente pedimos que nos perdonen por la violencia hecha al servicio de la verdad. ¿Existe tal cosa? ¿Violencia hecha al servicio de la verdad? ¿Alguna vez Jesús usó la violencia? Él vino para salvar, no para destruir, dijo el Señor Jesús. Sin embargo, siendo cristianos, el mundo miró con agradecimiento a esa carta y dijo, hay que perdonar, hay que olvidar el pasado. Más de 100 años atrás, en un libro llamado El conflicto de los siglos, la autora, Elena G. de White, escribió que la Iglesia actualmente le pone al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado con los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar, es el mismo que gobernaba al mundo en los tiempos de la Reforma. Los musulmanes, los protestantes, los judíos, todos visitando hace un mes atrás y arrodillándose ante la presencia de ese poder, dispuestos a honrar ese poder, es el mismo que en los tiempos de la Reforma. Ellos sostienen las mismas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios.
Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que en aún cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Hace más de 100 años, el Espíritu Divino reveló que una vez más se llevaría a cabo lo mismo en nuestros días. Interesantemente, ahora nadie lo puede dudar. En Norteamérica, nuestros hermanos católicos, muchos están reclamando. ¿Por qué la elección que se hizo? ¿Por qué una persona tan dura lidera la iglesia? Alguien dispuesto, como dijo la revista Time, yo me compré la revista Time, volviendo de Bolivia, pasé por Miami, me compré una revista Time que contaba del nuevo Papa, y la revista Time, entrevistando al Papa, y a otros que lo conocían, le preguntaron, con la filosofía que usted tiene, podría causar una filosofía inflexible, dura, indispuesta a ceder a nadie, aunque le cueste la vida. Le preguntaron, ¿eso podría traer increíble sufrimiento masivo al mundo? La respuesta fue, estoy dispuesto, porque el sufrimiento solamente lo hace a uno llegar más cerca de Dios. Eso es la misma lógica que trajo la Santa Inquisición, que mueran. Las llamas de la estaca, de la foguera, no importa, puede hacer que ellos lleguen más cerca a Dios. Está dispuesto este líder mundial y muchos hermanos católicos, cristianos, hijos de Dios, reclaman. El Instituto Europeo sobre el Protestantismo recalcó en estos días que de nuevo el poder romano está dispuesto a organizar y utilizar la violencia al servicio de la verdad. Pero eso no es nada nuevo. Hace 100 años ya lo sabíamos. Solamente los que dudaban ahora no pueden dudar. Hay una historia que no le he contado nunca en público. Es la primera vez. No sé por qué Dios ordenó esto, pero ha sido algo interesante en mi vida y que una serie de eventos, creo ordenados por Dios. Cuando mi padre estaba estudiando el seminario en Maryland, cerca a 2 kilómetros de la capital americana, un día estaba pasando por el campus, este servidor había recién nacido, nací con atresia intestinal, mis intestinos estaban en pedacitos y los cirujanos en 2 semanas realizaron 3 cirugías mayores en este infante. No tenía nervios para digerir la comida y los médicos, después de sacarme la mitad de los intestinos, amostizar, conectar todos los pedazos que quedaban, sacar la mitad del estómago y vieron que los órganos todos estaban revueltos en el intestino. Le dijeron a mi padre, este niño no va a vivir. Es imposible porque no tiene nervios para poder digerir o pasar la comida por los intestinos en las olas normales de peristálticas. Entonces, prepara el sermón para el sepelio. Mi padre estaba ahí un poco deprimido, mirando al hospital donde estaba mi mamá, donde estaba este servidor en una cunita. Mientras estaba ahí parado, pensando qué hacer, vino un hombre a su lado y se presentó como el inspector gubernamental de construcción. La historia que él le contó a mi papá, seguido por otros eventos, les voy a contar ahora. Pero ¿cómo llegué a sobrevivir? Mis padres decidieron seguir las instrucciones de Santiago en el último capítulo de ese libro, donde dice que los ancianos, si hay un enfermo, que vengan, que oren, confiesen sus pecados y que unjan al enfermo. Y Dios, si es su voluntad, lo levantaría. Mi padre llamó a su pastor, él teólogo, seminarista, pero llamó a su pastor y con mi madre se arrodillaron, pidieron perdón de pecados y me ungieron con aceite de olivas
y se fueron a casa. El siguiente día, el doctor, el médico cirujano, que no era cristiano, era ateo, vino y le dijo a mi mamá, que era instructora de enfermeras ahí: profesora, su hijo tiene algo raro que yo no puedo explicar. Por primera vez desde que nació, estoy escuchando sonidos normales. Algo imposible con los nervios que él tenía. Y no solo eso, los rayos X demuestran que todos los órganos, cada uno está en su lugar otra vez. Y Dios intervino en mi vida para poder llevar a cabo una misión. Por eso yo siento que mi vida no es mía. Por eso siento que yo no tengo nada que arriesgar. Ya hubiera estado muerto muchas veces, vez tras vez, Dios intervino. Yo sé que muchos de ustedes, hoy día mirando, escuchando, pueden mismo apuntar al día cuando Dios intervino en sus vidas. Sin embargo, volviendo al tema, el instructor le dijo a mi padre: ¿usted cómo se llama? Me llamo Richard Gates. Bueno, Richard, quiero contarte una historia. Yo acabo de venir de la Catedral de Washington, donde acabo de realizar una inspección. Interesante, porque la catedral demoró muchos años en construir, como cualquier catedral, que es un edificio inmenso, hermoso. Y en realizar la inspección del edificio tuve que pasar de lugar en lugar, chequear todo para poder firmar los papeles, para poder llevar a cabo la siguiente etapa de construcción. Y me tocó ir abajo a los cimientos de ese gran edificio. Revisé todo y por fin llegamos a unas puertas grandes que más o menos tenían como 6, 7 metros de alto. Y le dije: por favor, ábrame las puertas, quiero ver. No, por favor, no hay nada ahí. No, por favor, si yo voy a firmar, quiero que me abran las puertas, por favor. Así que el sacerdote encargado, no le quedaba otro, ¿no? Porque él tenía que tener la firma del inspector. Abrió las puertas y allí abajo habían 3 pisos de puros celdas de cárcel. Y el inspector dijo: ¿una prisión acá abajo en la catedral? ¿Por qué es eso? Este es un edificio de Dios. Y el sacerdote le dijo: ¿usted es católico?, le preguntó. No. Entonces no le puedo decir por qué. Firme los documentos y nada más. Lo miró, lo inspeccionó y lo firmó. Él no sabía por qué una catedral pondría una prisión entera, 3 pisos de celdas abajo de la catedral en Washington. Interesantemente, pocos días después, el primo de mi padre, que trabajaba en construcción, trajo un camión lleno de cajas, ellos mandaban cajas de cosas y llevaban clavos, cemento, material, todo, y llegó un cargamento, y él estaba descargando su cargamento de material cuando llegó otro camión. Él estaba ahí parado cuando vio que bajaban directamente cajas de madera pesada, más o menos 1,5 metros de largo, y cargaban pesado y lo botaban y entraron abajo con 2 maderas, ¿no? Como ladrillos se pasan, y mandaron como 100 cajas de esas cajas pesadas abajo por la ventana y entraron adentro de la catedral, en la misma catedral. De repente, los que estaban llevando una caja, tumbaron una caja y ¡pum!, se quebró y se abrió. Y toda la caja llena estaba de metralletas. Inmediatamente el que estaba supervisando dijo: han cometido un error, llévese esa caja, seguro estaba error, han traído por error acá las metralletas. Pero ya entraron 100 cajas adentro. Hoy en día, ahí abajo, un depósito lleno de metralletas y las celdas de prisión. En una iglesia, una catedral moderna en Washington. El espíritu de profecía indicó que una vez más veremos el espíritu de persecución llegar al mundo. No estamos hablando de las edades medias, estamos hablando de esta generación.
el poder romano está todavía planeando llevar a cabo violencia al servicio de la verdad. Bueno, yo, como cualquier quinceañero en la secundaria, cuando nos dijeron que íbamos a ir a la capital de Washington para nuestra salida como graduantes, como la promoción, me entusiasmé mucho. Y a mis compañeros le conté la historia de lo que mi padre y el primo de mi padre había visto y escuchado. Y cuando nos tocaron cuando nos llevaron a la catedral, habíamos decidido, como locura de los quinceañeros, hacer nuestra propia investigación. La locura, por supuesto, ¿no? Habíamos recién visto una película esa noche en el hotel del presidente Nixon y cómo le hicieron la investigación y cómo lograron encontrar las mentiras y las películas y todo del presidente Richard Nixon. Y nosotros nos sentíamos como investigadores privados. La locura de los quinceañeros. Entramos adentro con todo el equipo de la secundaria para mirar la hermosa catedral y qué hermosura, ¿no? Todo, y la monjita que nos llevaba por todos lados, y decidimos quedarnos un poco atrás, pero la monjita no dejaba, ella tenía un ojo de águila. Jóvenes, y no sé, por aquí, jóvenes, por favor, por favor. Así que nos dimos cuenta que tendríamos que ser más astutos. Así que cuando dio la vuelta, habían estas cortinas largas que estaban en las paredes, cada uno, nos metimos detrás de las cortinas. Y el grupo continuó sin nosotros. Estando atrás de las cortinas, nos dimos cuenta que hay un mundo completamente escondido atrás de las cortinas. Habían oficinas, centros de cómputo, centros de mantenimiento, y nos empezamos a pasear por toda la catedral atrás. Había un baño ahí atrás que tenía una ventana abierta y que iba no sé dónde, así que nosotros agarramos una piedrita y con el reloj botamos. Cuando escuchamos el sonido, paramos a ver, y como habíamos recién estudiado física y como éramos tan científicos, calculamos la distancia. Habían más o menos 50 metros de caída ahí, al profundo del cimiento ahí. Bueno, seguimos por allí, encontramos algunos empleados, empezamos a decirle, good morning, how are you? Y la respuesta, no, nosotros no hablamos inglés. ¿No hablan inglés? No. No importa, yo hablo español. Sí, ¿de dónde es usted? Nosotros somos de España. ¿Son de España? Sí. Y vimos a uno y el otro y el otro, todos los empleados de España. No había ningún americano. Y le preguntamos, oye, ¿y por qué ustedes todos de España? ¿Por qué no tienen, oye, por qué ninguno habla inglés? Porque ninguno hablaba inglés, ni una palabra. ¿Por qué? Bueno, nosotros nos trajeron acá a trabajar porque nosotros sabemos obedecer la iglesia. Y si alguien se porta mal, nos deportan y allá nos castigan. Interesante. No confiaron en ningunos americanos porque los americanos se criaron con el espíritu de libertad. En España saben mejor. Ellos saben cómo obedecer. Por fin preguntamos, oye, ¿cómo se llega abajo? ¿Cómo se puede ver los cimientos? No, acá nadie baja abajo. Solamente la gente que viene del Vaticano se le deja bajar abajo. La llave está en el cinturón del jefe, del obispo, y solamente él, con gente del Vaticano, logran bajar abajo. Así que ustedes no pueden bajar. ¿Y quién es el obispo? Bueno, él no está aquí, pero el superintendente está aquí, si quieren hablar con él. Así que fuimos a hablar con el superintendente, ¿no? Qué locuras, como queriendo indagar un poco. Fuimos arriba a las oficinas, encontramos al superintendente. Padre, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, jóvenes, qué placer, ¿de dónde vienen? Venimos del estado de Tennessee, bueno, qué excelente. ¿Cómo puedo servirles? Muy amigable. Bueno, nosotros somos estudiantes de secundaria, recién graduados. Hemos estudiado un poco de arquitectura, de física, y nos intriga este hermoso edificio. ¿Usted sería tan amable de dejarnos bajar abajo para ver los cimientos, por favor? No, jóvenes, no se puede, gracias. No, pero, por favor, háganos un favor especial. Es que no permitimos.
Ah, no permiten. ¿Por qué no permiten? Es que no permitimos. Ese es nuestro reglamento interno. Ah. Bueno, qué pena, porque unos familiares de nosotros nos contaron algunas cosas muy interesantes y un conocido de mi padre le contó muy interesante que él bajó abajo, hizo la inspección de todo y encontró algunas cosas muy interesantes. ¿Qué encontró? Usted díganos. No le dije nada. ¿Qué te dijo? Usted sabrá pues lo que me nos dijo. Seguro le dijo que habían celdas de cárceles, ¿no? Ah, así lo dijo. Y también nos contó de las cajas. ¿Cuáles cajas? Usted sabe cuáles cajas. Jóvenes, ¿de dónde vienen? Deme sus nombres. Perdón, tenga buen día, hasta luego. No creo que nadie sospechaba la información que había salido, y es la primera vez que yo lo cuento en público. No lo digo por criticar en ninguna forma a nuestros hermanos cristianos, católicos, porque yo espero gozar con millones de ellos en el cielo. Con nuestros hermanos evangélicos, hermanos católicos, hijos e hijas de Dios, que siguen a Dios con todo su corazón. Estamos hablando de que lo que el Espíritu de Profecía reveló hace más de 100 años, que de nuevo en este mundo se levantará un espíritu de persecución contra aquellos que están dispuestos a seguir a Dios, cueste lo que cueste. Y muchos han dicho, por favor, no hables así de todas esas cosas. Ahora nadie duda. Y pronto se verá lo que va a pasar. Los poderes ya están en su lugar, pero Dios está preparando también sus fuerzas especiales. Dice este mismo libro, El conflicto de los siglos, en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas que fuesen examinadas a la luz de la Escritura y que declararon que renunciarán a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. En cada edad, los que han levantado la palabra de Dios, la Biblia, y han proclamado la verdad, han tenido que sufrir la persecución. Cada nueva verdad se abrió paso a paso entre odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con la luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Es nuestro privilegio conocer la verdad. Es nuestro privilegio atrevernos a publicarla. Dios ha bendecido esta generación con luz muy hermosa. Su Espíritu Santo ha liderado, ha bendecido, ha dirigido, y nosotros no tenemos la libertad de mantenerlo en secreto. Tenemos que gritarlo de los techos. El mensaje no será llevado adelante tanto por argumentos como por el medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu Santo. No será por discusiones, argumentación que la gente llega a conocer a Dios. Es por la convicción del Espíritu Santo. La gente misma, los televidentes, ustedes cada uno, los que están hoy en día acá, cada uno en su propia mente, el Espíritu Santo le está hablando. Dios, con sus fuerzas especiales, está preparando para un evento muy importante. ¿Por qué no se destalla todavía la crisis? Todo está en su lugar. Los presidentes, los poderes, las fuerzas religiosas, todos están en su lugar. Pero ¿por qué todavía tenemos paz? ¿Por qué todavía hay oportunidad? ¿Por qué Dios espera aún todavía? Hay una razón muy sencilla. Esa razón es porque Dios todavía tiene que terminar un cierto trabajo.
la preparación y sellamiento de sus fuerzas especiales. Les invito a que abran su Biblia al 7º capítulo de Apocalipsis. Los primeros 4 versículos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre la tierra, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué serán los vientos? Veremos. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó con grande voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Parece que los 4 ángeles tenían el poder de soltar los vientos, y los vientos tenían el poder de destrucción. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Entonces los vientos que tenían en sus manos son los vientos de destrucción, para que no hagan daño. Diciendo, no hagáis daño hasta que hemos sellado a los siervos de Dios en su frente. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de Israel. Dios necesita terminar de sellar sus fuerzas especiales. Apocalipsis 14, unas páginas más allá, dice que, hablando de este mismo grupo, dice que ellos, en sus bocas, versículo 5 de capítulo 14, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Parece que han desarrollado un seguimiento tan cercano de Dios que, como Enoc, tienen un carácter que refleja la imagen de Dios. Y una cosa muy interesante aquí, dice el capítulo 1 que esos 144,000 tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente, su nombre. Y tocaban sus arpas, capítulo 3, cantaban un nuevo canto, y nadie podía aprender ese canto más que ellos. En versículo 4, la última parte dice, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Interesante. No nos vamos a enfocar en el número 144,000. Algunos teólogos dicen que es algo literal, otros algo simbólico. El espíritu de profecía a veces habla del número exacto, a veces da la impresión que es un número simbólico. El número no es lo importante. Lo importante es las características de ese grupo. Algún día sabremos si es literal o simbólico. Por ahora, fijémonos en lo que es las características. Número 1, tienen en su frente ¿qué? El sello, que es el nombre del Cordero y de su Padre. El nombre. ¿Qué significa ser cristiano? Ser como Cristo. No eres cristiano porque vas a la iglesia. No eres cristiano porque te bautizaste. Eres cristiano porque el nombre de Dios está escrito en tu frente. Y si tu vida demuestra que no tienes ese nombre, el carácter de Dios, perdona, simplemente no eres cristiano. Las fuerzas especiales de Dios tienen el carácter de Dios acá, en sus frentes. Siguen al Cordero donde quiera que vaya. ¿Tú sigues al Cordero donde quiera que vaya? ¿Estás dispuesto a ir a la cruz? ¿Estás dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, cueste lo que cueste? Algunos de ustedes estarán participando en el bautismo esta tarde. Y algunos están luchando. ¿Entro o no entro a las aguas bautismales? ¿Qué me va a costar? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué pasa si yo me declaro al lado de Dios y de su pueblo? Ajá. Buena pregunta, ¿eh? Cada alma tendrá que decidir a qué lado estoy. Este grupo especial sigue al Cordero donde quiera que vaya. Donde va el Cordero, requiere sacrificio. Donde va el Cordero, requiere sufrimiento. Donde va el Cordero, tiene mucha presencia de Dios y los santos ángeles. Donde va el Cordero, siempre hay victoria. Donde va el Cordero, va la luz del cielo. Y una persona que ve algo de Dios se siente atraído.
pero nuestras vidas no han reflejado perfectamente al amor de Dios. A veces hemos actuado duramente con otras personas. Hemos actuado egoístamente en vez de dar cuando podríamos dar. Hemos protegido a nuestros puestos, hemos protegido a nuestra familia, hemos protegido a este ego a cambio de seguir al Cordero. Y Dios está muy cerca de terminar el sellamiento de sus fuerzas especiales. Y cuando Él termine, les garantizo, lo van a saber. Porque los ángeles ya están soltando los vientos. Y muy pronto dejarán de soltar completamente. Y aquellos que han sido sellados se sabrán quiénes son. ¿Estás tú dentro? ¿Estás en entrenamiento? ¿Te has entregado a Dios? ¿Quieres formar parte de ese equipo? Depende de cuánto quieres seguir al Cordero. ¿Hay mentira en tu boca? ¿Tu vida es una mentira? Tú vives una vida doble, con mis amigos acá, con la iglesia acá. ¿Tienes pecados escondidos? Dios te puede perdonar. Dios te puede preparar como fuerzas especiales, pero va a requerir todo lo que eres y todo lo que tienes. Igual que Jesús dio su vida por nosotros y dio todo, arriesgó todo. El que más arriesgó en todo el universo fue el Señor Jesucristo. Y si vas a seguir al Cordero donde quiera que vaya, tienes que arriesgar todo. Una de las cosas que este hermoso libro, El conflicto de los siglos, también menciona, que el pueblo de Dios saldrá a hacer hazañas con sus caras llenos de luz, brillando. ¿De dónde viene la luz del cielo? Del Señor mismo. Y cuando alguien ve la convicción y ve que Dios está en tu vida, no pueden resistir. No tienes que discutir, argumentar para ganar el alma. Solamente déjate reflejar. Deja que el Señor Jesús viva en tu vida para que la gente a tu lado no puedan evitar de ver al Señor Jesús. Y cuando cuando alguien ve al Señor Jesús, ¿sabe qué? Se enamora de Él. A veces Dios es tan misericordioso con nosotros que nos da oportunidades de saborear lo que va a ser algún día. Solamente para animarte, para demostrarte lo que algún día va a ser cuando el Espíritu Santo caiga en su plenitud. En varias ocasiones, en 3 ocasiones, les voy a contar de las primeras 2, me tocó saborear algo muy especial. Estaba yo en el aeropuerto de Atlanta. Si alguien ha pasado por Norteamérica, muchos pasan por el aeropuerto internacional de Atlanta. Contiene concursos o que sea salas o grandes donde los pasajeros a cada lado encuentran sus aviones y uno tiene que a veces caminar y caminar y caminar y caminar hasta que llegue al fondo donde está el avión esperando. Me tocó uno de estos días. Yo estaba volando de Atlanta, Georgia, hasta Washington, el estado de Washington, al otro lado noroeste de Estados Unidos, para una semana de oración en una universidad. Y me subí al avión, era temprano a la mañana. Tuve que caminar y caminar con mi maletín y por fin llegué al fin, hice la cola y me subí al avión. Y cuando subí al avión, me senté al lado de un señor que se presentó y me dijo: disculpe, yo soy fulano de tal, soy coronel en la Fuerza Aérea. Coronel, buenos días, ¿cómo está usted? Perdón, yo quisiera contarle una historia, ¿me permitiría? Por supuesto, coronel, cuénteme una historia. Yo nunca he tenido un pasajero que me quiera contar una historia, pero este coronel quería. Dígame. Dijo: esta mañana yo amanecí, me vine temprano y me puse en la cola para subir al avión. Pero estando en la cola me puse a mirar a toda la gente que venían de tan lejos, de ambas direcciones. Y por allá, muy lejos, noté una persona. Entre todos los cientos de personas, las cientos de personas que estaban allí, noté una persona distinta. No podía ver bien quién era porque estaba lejos, pero venía caminando y lo que noté era que su cara brillaba. Así que yo, intrigado, me puse a mirar y vi que vino y vino más cerca, y por fin esa persona se metió en la cola detrás de mí. Y dije: qué interesante, esa persona va a estar en este mismo avión. Así, no me diga, coronel, ¿verdad? Me dijo: sí, ¿sabe quién es esa persona? Esa persona es usted. Por favor, dígame,
¿Qué es lo que usted cree? Yo quiero saber a qué iglesia pertenece. No tuve que decir nada, me quedé atónito. ¿Yo, señor coronel? Sí, por favor, tengo que conocer la verdad, enséñame. Todo el vuelo estuvimos hablando de la Biblia y lo absorbió como una esponja. Cuando terminamos el vuelo me dijo, yo voy a empezar mis estudios bíblicos porque yo tengo que comprender más de esta verdad. Yo tengo varios soldados que son adventistas del séptimo día. Son buenos soldados, pero ninguno de ellos porta armas. Así que por favor no me des un ejército de adventistas, no puedo pelear una guerra. Pero son unos de mis mejores soldados, porque son fieles y trabajan duro en el área de salud. Me bajé, un poco sorprendido, pero increíblemente lo que Dios hace, yo me quedé un poco sorprendido también. Pero me fui a la semana de oración, terminé la semana de oración en la Universidad de Walla Walla College. Terminé la semana y me subí para el avión para volver. Y ese vuelo era a las 11:55 de la noche, el vuelo de la madrugada. Difícil para volar a esa hora. Decidí hacer lo siguiente: yo voy a entrar al avión, me voy a poner algo sobre mis ojos, me voy a poner con mi almohada y voy a dormir, no voy a comer, no voy a... nada, voy a dormir porque si no me va a destruir toda la forma de mi descanso. Así que me subí al avión y a mí siempre me gusta escoger los asientos que están en la última fila. ¿Sabe por qué? Porque es la fila más segura. Cuando cae un avión, siempre es la cola que sobrevive. Por eso en la cola del avión ponen las grabadoras, ¿eh? Las grabadoras que siempre están examinando cuando hay un accidente, están en la cola, porque a veces la cola es la única cosa que queda. Así que yo me voy a la cola para mis vuelos cuando tengo la alternativa. Y entonces yo quedé muy frustrado por muchos años porque en los años anteriores, cuando se dejaba fumar en los aviones, y como la presión de la cabina siempre el aire va para atrás, siempre ponían a los fumadores atrás. Yo dije, qué frustrante, a los que se están suicidando le dan el asiento más seguro. Pero cuando ya dejaron de fumar en los aviones, yo siempre me voy a la última. Así que yo me fui caminando para atrás hasta el último asiento. Cuando llegué allí, había un señor y su esposa sentado y me tocaba la ventana. Así que, disculpe señor, disculpe señora. Y me senté. Y me estaba acomodando y la señora me dijo, perdona, disculpe, una pregunta si le puedo hacer. ¿Sí? Diga. ¿Usted a qué iglesia pertenece? Yo dije, ay, no otra vez. Señor, disculpe, mi esposo y yo cuando lo vimos subir al avión, inmediatamente, ¡ah! Mire ese hombre, sus ojos están brillando como linternas. ¿Usted, señor, sabe que está saliendo luz de sus ojos? ¿Yo? No tengo la menor idea. Sí, por favor, díganos, ¿a qué iglesia pertenece? Soy adventista del séptimo día. Ay, gloria al Señor. Por favor, cuéntenos. No dormí esa noche. Toda la noche era un estudio bíblico. Y estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Como metralleta. Una doctrina, otra. Y cada vez, amén. Querido, estudiamos eso el otro día, ¿verdad? Y otra doctrina, y otra doctrina. Terminamos toda la Biblia antes de aterrizar. Me pidieron una copia del conflicto de los siglos porque yo le dije, si usted quiere realmente entender lo que está pasando, el conflicto entre Satanás, el enemigo de Dios, y el conflicto entre él y Dios, este libro es el mejor libro. Lleno de la Biblia, bíblicamente, historia de las edades, desde la creación hasta que termine el conflicto entre Dios y Satanás. Y Dios gana. Les mandé una copia. ¿Quieren saber cómo termina el conflicto? El último capítulo es mi favorito. El último párrafo del libro es el párrafo más favorito que yo tengo en cualquier libro que existe. Tan hermoso. Cuando ya termina ese conflicto entre Dios y Satanás, escuchen las palabras de cómo la sierva del Señor describe el universo cuando termina eso. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores.
Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Así termina el conflicto. Dios es amor. Tuve la oportunidad y logré aceptarla, de ir a una reunión de Enfoque en la Familia. Enfoque en la Familia con el doctor James Dobson. Él es un médico que ha tenido un programa Enfoque en la Familia por ya muchos años, que realmente honra a Dios y que defiende la familia. En Norteamérica es una de las autoridades de la familia más grandes y también está rápidamente llegando a hacerlo en Latinoamérica, pero con traducciones en español. Me reuní con el doctor Dobson, su esposa, su hija y 800 otros pastores y médicos. Soy un admirador del doctor Dobson. Cuando llegué allí, estuvimos 8 días juntos. Me acompañó también mi padre, mi mamá, mi hermano. Mi hermano es un médico y él pagó para que todos vayásemos. Lo que me intrigó fue lo siguiente: además de todo lo hermoso, fue una persona, el director del instituto que ellos tienen de educación religiosa. Ese hombre de Dios se paró frente y dijo lo siguiente: hemos creado el instituto por una sola razón, para entrenar nuestros jóvenes, para enseñarles que viene una crisis sobre este mundo y que cada alma tendrá que responder si van a obedecer a Dios o van a obedecer a los hombres. Para que reconozcan que la palabra de Dios es la autoridad divina que sobrepasa toda otra cosa, y sobre esa palabra tenemos que pararnos firmes y no ceder en nada. Y es nuestra misión de enseñar a las familias, a los jóvenes, que aprendan, memoricen la palabra de Dios y que en ninguna forma cedan de su lealtad a la palabra de Dios. Porque viene sobre este mundo una crisis donde cada alma tendrá que decidir si va a obedecer al poder humano o va a obedecer a Dios. Suena como si lo hubieras leído de acá. Aquí mismo la pluma inspirada dice lo mismo. Cada alma tendrá que decidir. Dios está levantando sus fuerzas especiales. Hermanos evangélicos, hermanos católicos, hermanos adventistas, y puede ser personas que ni siquiera todavía son cristianos, pero que lo van a hacer algún día. Personas dispuestas a seguir a Dios aunque les cueste la vida o aunque vayan a la foguera. Honrar a Dios es la meta de su vida. Y hoy tenemos la decisión. Yo quiero apelar a mis hermanos protestantes evangélicos. Sean leal a la palabra de Dios. Estúdienla. Dice Romanos 8 que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y hay millones de personas, no de este redil, que son hijos de Dios. Y Dios lo está preparando como fuerzas especiales. Pronto ellos tomarán su lugar. Pero para hacerlo requiere algo muy especial. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis queridos amigos y hermanos evangélicos y protestantes, la palabra de Dios es el fundamento de toda doctrina, no las enseñanzas o doctrinas ni tradiciones de los hombres. Si tú quieres formar parte de las fuerzas especiales,
Y tú hoy en día en tu corazón dices, Señor, entréname, enséñame, estoy dispuesto a pagar, sea lo que cuesta. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen en su vida el testimonio del Señor Jesucristo. Quiero invitarles hoy, mis queridos hermanos evangélicos, mis queridos hermanos católicos, que dediquen su vida al estudio de esta palabra y que, como dijo el doctor James Dobson, el director del instituto, aprender a decidir, voy a ser leal a la palabra de Dios, no a los hombres, cueste lo que cueste. Yo quiero ser tu vecino en el cielo, yo quiero gozar contigo por toda la eternidad. Te invito a que tú tomes, y querido adventista también, porque muchos no han tomado la decisión de poner tus manos, tu vida, lealmente en las manos del Señor Jesucristo.